Bueno, comenzamos entonces con esta clase, seguimos con la clase de evangelismo, le damos la gloria al Señor porque nos permite, ¿verdad?, los miércoles escudriñar las escrituras. Escrituras que hay que desempolvar. Verdaderamente hay palabras en las que ya no se enseñan, ya no se predica. Y lamentablemente, pues la iglesia ha perdido esa fuerza, ha perdido ese enfoque de presentar a Jesús como el Señor y Salvador de las vidas, de hacer discípulos, de instruirlos, de, de citar las escrituras tal como está estipulado allí, como está puesta allí, de ser testigo de él, ¿no? Porque recuerden que nosotros hemos tenido esta serie de enseñanza con respecto al evangelismo y comenzamos con la gran comisión. Comenzamos diciendo pues de que el mismo Jesús al obtener autoridad, al tener el poder, porque dice la Biblia, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, dice la Escritura, vayan o ustedes tienen que ir y predicar el Evangelio y hacer discípulos a toda criatura, ¿verdad? Y el que creyere sea salvo, será bautizado, y el que no, va a ser condenado. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Jesús asigna esta gran comisión, en cual la Biblia lo dice y los cristianos la conocemos como la gran comisión, el trabajo, el llamado, la asignación que nosotros pues tenemos que hacer y tenemos que cumplir, hacer discípulo a toda criatura. En la segunda clase que nosotros vimos también de evangelismo, tocamos el punto de cuáles eran los lugares que el Señor nos indicaba para ir. Sabemos y entendemos que tenemos que predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Mas Jesús en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 8, Jesús dijo, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y Jesús dijo, Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra. Y aunque nosotros hoy día no estamos en Israel, no vamos a predicarle a Jerusalén, no le vamos a predicar a Judea, mucho menos a Samaria, pero Jerusalén también tiene un significado espiritual y Jerusalén es lo más cercano que tú tienes, la gente más cercana que tú tienes, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hermanos, ya, ellos, tu familia, es Jerusalén. Lo más cercano que tú tienes. Recuerda que Jesús comenzó predicando en Galilea. Jesús predicó en Galilea porque se crió allí y después se fue a Jerusalén. Después de Jerusalén fue a Judea y a Samaria. Recuerden que Jesús, después de estar en Judea, era necesario pasar por Samaria, y pasó por Samaria y ahí se consiguió con esta mujer en el. Y de allí encomienda a los discípulos y les dice primero Jerusalén, después Judea, Samaria y después tienen que ir a los confines de la tierra. Más hoy, pues, vamos a tocar el tema de no ser rebelde a la visión celestial. Hay diferentes tipos de visiones en las que nosotros podemos conseguirnos. Tenemos la visión humana, la visión empresarial, ¿verdad? Visión para cumplir metas, pero hay una visión celestial. Hay una visión celestial que viene de los cielos, que viene de parte de Dios, en la que el Señor en esta tarde noche nos está diciendo, pero ustedes no tienen que, no pueden ser rebeldes. Les voy a encomendar y les voy a dar la visión y tienen la misión y y tienen asignaciones y tienen destreza, tienen el poder, tienen la autoridad. Yo los estoy enviando para cumplir con esa visión celestial. El problema está en que cuál es la visión que tenemos como iglesia, cuál es la visión que tenemos nosotros como congregación, si es la visión celestial o es la visión simplemente por sabiduría humana, si es una visión simplemente porque al hombre se le ocurrió o por el hecho de dar una interpretación privada de lo que dicen las escrituras. Recuerden que la Biblia dice que las escrituras no es de interpretación privada. Cuando nosotros le damos una interpretación privada a la escritura, comenzamos a levantar y a cimentarnos en doctrinas de hombre. Y por eso que tenemos que tener mucho cuidado. Pero para entender lo que el Señor está hablando de la visión celestial y que no seamos rebeldes,
que cuando el Señor nos asigna, cuando el Señor nos entrega el trabajo, pues tenemos que inmediatamente accionar, inmediatamente tenemos que cambiar de enfoque. Cuando Dios da la visión, pues tenemos que ponerle en una mesa de trabajo y tenemos que decir, esta es la visión, esta es la visión de parte de Dios. Y quiero que me acompañe al libro de los Hechos, en donde el apóstol Pablo estaba viviendo un tiempo en su vida en donde pasaba de cárcel en cárcel, todo el tiempo estaba detenido por el motivo, ¿cuál era? De predicar el evangelio del reino. El motivo por el cual Pablo pasó más tiempo de su vida después de haber conocido a Jesús, lo pasó encarcelado, fue por predicar y llevar el mensaje de salvación, llevar el mensaje de que Jesucristo, de que Jesús era el Cristo, aquel que había nacido en Belén, aquel que se crió en Galilea, el que llamaban el de Nazaret, el que murió en la cruz, era el Cristo. Y de ese Cristo Pablo predicaba. Entonces se metía en muchos problemas y siempre él estaba detenido, el apóstol Pablo. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, el apóstol Pablo narra su conversión porque tenía que hablar de lo sucedido, de lo que había vivido con Jesús, porque estaba en un concilio, lo estaban buscando y la gente que estaba allí quería escuchar primeramente su conversión, segundo su asignación y del por qué el apóstol Pablo era diligente para cumplir una asignación o para cumplir con lo que él llamó la visión celestial. Así que acompáñenme al libro de los Hechos en el capítulo 26, en donde el apóstol Pablo estaba delante del rey Agripa, en donde él dijo, yo quiero que me den la oportunidad de defenderme y que este caminar que hoy pues me he trazado, no lo hago por capricho, no lo hago por lo que yo quiero, sino porque aquel que un día se me apareció camino a Damasco, me envió. Dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 26. Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Y hay dos puntos. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti y de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Saben que el apóstol Pablo lo primero que hace es hablar directamente al rey, hablar a aquella persona que tenía el poder humanamente hablando, en ese lugar en donde Pablo tenía que presentar su causa del por qué su comportamiento, del por qué cambió de una manera de repente. Recuerden que el apóstol Pablo en Hechos capítulo 9 dice la Biblia, y Saulo de Tarso respiraba venganza y muerte en contra de los del camino. Y él vino y entregó cartas para que le dieran autoridad y pudiera pasar por las ciudades para buscar a aquellos que predicaban de Jesús. Él los buscaba y dice la Biblia que los maltrataba, que los obligaba a renegar de Dios, de Jesucristo, que les obligaba a negar a Jesús como el y se los llevaba a las cárceles. Entonces, camino a este asunto, dice la Biblia, él va al camino ocupado en esto, lo que vamos a ver más adelante, el apóstol Pablo se consigue con Jesús. Entonces, la gente que seguía a Pablo, la gente que consentía lo que Pablo estaba haciendo, pues al ver el cambio se comenzó a molestar y comenzaron a atacar al apóstol Pablo. Y por esa razón lo llevan a este concilio, a este tribunal en donde el juez era el rey Agripa. Y que el rey Agripa le dijo, bueno, Pablo, tú eres tu propio abogado. Así que defiéndete, habla todo lo que tienes que hablar para ver quién tiene la razón. Entonces el apóstol Pablo en el versículo 2, lo primero que le menciona al rey Agripa en el versículo 3, perdón, son las costumbres y cuestiones de los judíos. El apóstol Pablo lo primero que le habla y le dice, tú conoces las costumbres, tú conoces las cuestiones, pero una de las cosas que quizás desconocía el rey Agripa era la ley de Dios.
mas las costumbres y las cuestiones sí las conocía. Entonces le dice, en lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida fue desde mi juventud, dice la Biblia, en el versículo 4 del capítulo 26 del libro de los Hechos. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigorosa secta. El apóstol Pablo no dice que era un llamado o que era un estilo de vida. El apóstol Pablo lo llama secta. Dice la Biblia, la más rigurosa secta de nuestra religión. Viví parecer. El apóstol Pablo le dice al rey Agripa, sabes, desde mi juventud yo me alineé a lo que es la palabra de Dios, pero me involucré en esta secta de los fariseos, esta secta religiosa de los fariseos. Y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. El apóstol Pablo estaba diciendo, hay un porqué. Hoy día me llaman a juicio y es por la esperanza de la promesa. En otras palabras, la esperanza de la promesa, recuerden que la promesa es Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo les está diciendo, saben, por la esperanza de la promesa, yo he sido emitido a juicio y me voy a defender. Y dice, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? Habla el apóstol Pablo en el versículo 8. Se juzga entre vosotros, cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Y es tremendo porque los fariseos estaban acusando a Pablo porque Pablo tenía el mensaje también de la resurrección de los muertos, que a través de Jesucristo se resucitan los muertos, y no solamente a través de Jesucristo, sino que Jesucristo resucitó entre los muertos. Y eso los fariseos lo estaban juzgando. Pero me llama la atención porque cuando usted y yo comparamos lo que es la secta de los fariseos con la secta de los saduceos, la diferencia era de que los saduceos no creían en la resurrección. Los saduceos no creían en que había una vida más allá. Recuerden que los saduceos un día se le enfrentaron a Jesús y le comenzaron a contar una historia, y una de las cosas que dice la Biblia era que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos y le hablaron a Jesús sobre el tema de la resurrección de los muertos. Y en cambio los fariseos, que eran los que estaban llevando a juicio a Pablo, sí creían en la resurrección de los muertos. Y me llama la atención porque lo estaban acusando por el hecho de que Pablo estaba predicando de que después de la muerte natural viene una resurrección espiritual. Y esto lo traía disensión, discrepancia entre los fariseos y lo que Pablo estaba predicando, y por esa razón lo encarcelan. En una oportunidad al apóstol Pablo lo toman también encarcelado, y dice la Biblia que el concilio estaba lleno, el tribunal estaba lleno de fariseos y de saduceos, y el apóstol Pablo, al darse cuenta de que ellos se habían reunido, aunque pensaban diferente, tenían una doctrina diferente, se habían reunido con el simple hecho de acabar con el apóstol Pablo, ya que ni los fariseos ni los saduceos hablaban de Jesús. Y dice la Biblia que el apóstol Pablo dice, yo soy fariseo, el cual creo en la resurrección de los muertos, y dice en las escrituras que empezaron a dividirse y a discutir los saduceos con los fariseos por la doctrina que ellos pensaban. Fue en el momento que el apóstol Pablo provocó una disensión o una división en el tribunal. Entonces, ahora estos fariseos que creían en la resurrección de los muertos, que creían y que habían visto, recuerden lo que dice la Biblia en Juan capítulo 12,
En Juan capítulo 12, cuando Jesús vuelve a Betania y va a comer con Lázaro, y estaban allí sus hermanas, y allí estaban los fariseos, dice la Biblia que no procuraban solamente matar a Jesús, sino también procuraban matar a Lázaro. ¿Saben por qué? Porque ellos sabían, recuerden que en el capítulo 11 de Juan, ellos habían acompañado a María y a Marta a llorar por la muerte de este hombre. Y que no era solamente que el cuerpo estaba en una cama, ya dice la Biblia que tenía 4 días enterrado y que Jesús lo resucita y que era evidente el milagro. Entonces los fariseos querían acabar con ese milagro que Jesús había hecho. Si usted quiere leerlo, en Juan capítulo 12 está la historia completa, en donde querían matar a este hombre llamado Lázaro por ser el milagro viviente o ser la resurrección viviente, y que Jesús tenía el poder para resucitar a los muertos. Entonces el apóstol Pablo viene y está dando esta explicación al rey Agripa. Le dice, mira, me están juzgando porque yo estoy predicando de que hay resurrección de los muertos. Recuerden que el mismo apóstol Pablo, en una oportunidad, él estaba predicando y se pasaron muchas horas y él estaba predicando, y Eutico, uno que estaba escuchando la palabra, que estaba en la ventana, se quedó dormido y cayó por la ventana. Cuando los que estaban allí con Pablo fueron a ver el acontecimiento, lo que había pasado, se consiguen con el muchacho muerto, pero dice la Biblia que Pablo lo resucita en el nombre poderoso de Jesús. Entonces lo estaban acusando por eso. Pero dicen las escrituras, y seguimos leyendo en Hechos capítulo 26, en el versículo 8, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. El apóstol Pablo habla y dice, ¿sabes qué? Mi error es creer que yo estoy haciendo las cosas bien. Este es mi error. Y muchas veces nosotros caemos en eso, ¿sabes? A veces, no sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Que cree que está haciendo las cosas bien, que está haciendo las cosas como Dios le dijo, y de pronto viene el Señor y le dice, no, así no es, mira cómo está escrito en la Biblia, no te estás dejando llevar por las escrituras, y cuando tú no ves frutos, no ves bendición, te das cuenta que no estás obrando como Dios te dijo. Y el apóstol Pablo dice, yo ciertamente, el apóstol Pablo dice, yo estaba haciendo mal, creyendo que yo estaba haciendo bien, estando en contra del nombre de Jesús de Nazaret. El apóstol Pablo quería callar. Recuerden que dice la Biblia en Hechos capítulo 9 que él respiraba venganza y muerte. Y él fue a buscar a estos cristianos. Él fue a buscar a estos cristianos para asolarlos, para meterlos en la cárcel, con el fin de que de apagar la voz del evangelio. Recuerden que el enemigo siempre va a querer venir a apagar la voz del evangelio. El apóstol Pedro y el apóstol Juan, acuérdense lo que hablamos la semana pasada del ojo de la hermosa, ¿verdad? De la puerta de la hermosa, en donde a ellos les prohibía el Sanedrín y todos los sacerdotes que estaban allí, Caifás, Anás, todos los que estaban allí, le prohibían al apóstol Pedro y a Juan predicar, enseñar en el nombre de Jesús. Ellos decían, tú puedes predicar lo que tú quieras en el altar, lo que tú quieras en tu iglesia, menos predicas de Jesús. Porque el enemigo quiere es apagar la voz de aquel que anuncia el evangelio de la paz. El enemigo siempre ha venido a eso. ¿Cuál es el fin del enemigo? Que usted no predique el evangelio. Que usted predique de lo que sea, menos de predicar el evangelio del reino. Este es el fin del enemigo. Y el enemigo, pues, el apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso, se estaba dejando llevar por eso. Por eso que él creía que estaba bien. Recuerden que Pablo amaba a Dios, pero no conocía al Dios que amaba. Pablo conocía las escrituras, pero no conocía al Dios de las escrituras. Solamente camino a Damasco es que el Señor se le presenta y le dice, yo soy Jesús, al quien tú persigues. Dura cosas te dan cosas contra el aguijón. Queriéndole decir Jesús, recuerden que el aguijón era una vara puntiaguda que se colocaba cuando los bueyes tenían que arar la tierra. Estas varas puntiagudas se colocaban detrás de los bueyes, que cuando los bueyes tenían rebeldía o los bueyes no querían avanzar, recuerden que se colocaban 2 bueyes y se le colocaba el yugo para que no
y que este yugo tenía que estar de una manera lineal para que no fuese desigual, y los bueyes tenían que dar el mismo paso a la vez y tenían que avanzar, tenían que caminar. Y un buey que no quería andar por ese camino, un buey que no quería cumplir con el trabajo, este buey se paraba, se paralizaba, el aguijón que estaba detrás lo pulsaba, lo hería. Y entonces el buey tenía que decidir soportar el dolor y quedarse en rebeldía o avanzar y cumplir con lo que Dios, en espiritualmente hablando, le está estableciendo. El apóstol Pablo, Jesús se lo dijo, te estás golpeando con el aguijón. Te estás dando duro, Pablo. Tú sabes que te estás dando duro. Quieres conocer al Dios que amas, al Dios que... Recuerden que el apóstol Pablo dice en la Biblia que él mismo testificó que él hasta superaba a su profesor Gamaliel, a su maestro Gamaliel, porque el apóstol Pablo conocía las escrituras. Ni usted ni yo, humanamente hablando y colocando de comparación al apóstol Pablo, podemos saber las escrituras como las sabía el apóstol Pablo. Pero a diferencia, cuando Saulo conocía las escrituras, no tenía el Dios de las escrituras. En cambio, usted y yo tenemos el Dios de las escrituras. Tenemos al Espíritu Santo que nos enseña, como dice la Biblia en Juan capítulo 14, verso 26 en adelante. Él les enseña todas las cosas que yo he dado. Entonces el apóstol Pablo dice, ¿sabes qué? Yo creía que estaba haciendo las cosas bien. En otras palabras, si usted me permite parafrasear, yo creía que estaba haciendo las cosas bien haciendo callar a los evangélicos, haciendo callar a los cristianos, haciendo callar a aquellos que dicen que en el evangelio hay poder de Dios, haciendo callar a aquellos que predican el evangelio de Jesucristo, haciendo callar a aquellos que llevan el mensaje de salvación a todas las naciones. Yo creía que mi deber era hacerlos callar. Eso es lo que pensaba Pablo. Pero dice las escrituras en el versículo 10, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré. Miren, el apóstol Pablo no solamente trabajó, según lo que dice la Biblia, cuando en Hechos capítulo 7, cuando mataron a Esteban, que dice la Biblia, un joven llamado Saulo de Tarso consintió la muerte de Esteban y él cuidaba las túnicas de aquellos que estaban apedreando a Esteban. Porque Esteban estaba hablando de la palabra, Esteban estaba hablando de Jesús. Y el apóstol Pablo consintió la muerte, él no tiró la piedra, pero él no tiró la piedra no era porque no quería, él no tira la piedra porque era un joven. Los jóvenes no tenían acceso a participar en las cosas de apelación o de muerte, ellos no tenían acceso. Entonces lo único que hacía el apóstol Pablo es cuidar las túnicas, pero en su corazón él estaba lanzándole la piedra a este. Entonces el apóstol Pablo en el versículo 10 dice, yo encerré en cárceles a muchos de los santos. Miren, no fue a uno, no fue Esteban solamente, dice la Biblia, él mismo lo testifica. O sea, usted se imagina al apóstol Pablo en tribunal y que usted está escuchando lo que él está diciendo y dice, wow, Pablo, te estás lanzando, estás mal porque estás reconociendo que él es culpable. El apóstol Pablo dice, yo encarcelé a muchos de los santos, dice la Biblia, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, miren que no mataron solamente a Esteban, ahí habla en plural, cuando los mataron, yo di mi voz. El apóstol Pablo recuerde que dice la Biblia, cuando él comenzó a hablar del rey Agripa, desde mi juventud yo fui fariseo. Y él en su juventud solamente podía consentir, solamente podía dar el voto, levantar la mano y decir, vamos a pelear a este que está hablando de Jesucristo. Recuerden que al enemigo no le gusta que hablen de Jesús. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, cuando mataron a muchos, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en toda la sinagoga, los forcé a blasfemar. El apóstol Pablo los forzaba, tienen que blasfemar en contra de Jesucristo. Y dice la Biblia, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Ese era el fin del apóstol Pablo. Ese era el propósito del apóstol Pablo. Pero ¿cuál era el propósito de él?
cuál era el propósito de Dios en este hombre llamado Saulo de Tarso, que Dios tuvo que transformarlo, que Dios tuvo que enseñarle. Y como dice la Biblia, cuando él se presenta, cuando Ananías, Dios le dice a este discípulo llamado Ananías, le dice, ¿sabes qué, Ananías? Tienes que ir a donde está este Saulo de Tarso, pon las manos sobre él está ayunando, él ahorita está ciego, pero él vio en visión, él te vio en visión que tú ibas a imponer tus manos sobre él y lo vas a bautizar y él va a ver. Ananías se opuso porque sabía la fama del apóstol Pablo, que era matar la voz del evangelio. Este era su propósito. Él se apresuraba, como dice la Biblia en Proverbios. Lo que Dios abomina es una persona que espera el amanecer para que sus pies se apresuren para derramar sangre. El apóstol Pablo se apresuraba a sus pies y no era para predicar el evangelio como dicen las escrituras en Isaías 52. Cuán bueno y cuán delicioso es. No era eso. Cuán bellos son los pies que anuncian el evangelio de la paz. No era para eso. Él caminaba, era para matar a aquellos que anunciaban el evangelio de la paz. Ese era el propósito, el fin del apóstol Pablo. Esa era la visión de Pablo, pero la visión de Dios era otra cosa. La visión de Dios era usar a este hombre como instrumento útil. Es más, Dios le dijo a Ananías, ve porque este hombre no sabe lo que él va a padecer en mi nombre a causa cuando él predique lo que él quiere apagar. ¿Sabe? El apóstol Pablo quería callar la voz de los evangelistas, la voz de aquellos que entendieron verdaderamente lo que dice la gran comisión, la voz de aquellos que cuando el poder del Espíritu Santo cayó sobre ellos, era para ser testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en los confines de la tierra. Entonces el apóstol Pablo se levanta con esta misión y se levanta con este objetivo de apagar la voz de quien hablaban en el nombre de Jesús. Entonces él viene y le dice, yo fui por las ciudades extranjeras, yo respiraba venganza y muerte. En el versículo 12 del capítulo 26 dice la Biblia, ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Ese era el oficio de Pablo. Pablo se olvidó de estar en la sinagoga, de enseñar y de aprender en las cátedras de Moisés, porque Pablo se trazó una meta y era destruir el evangelio de Jesús. Todo aquel que hablara de Jesús. Pero el mismo Jesús le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque cuando usted y yo nos levantamos desenfocados a querer callar la voz del evangelio, nos estamos levantando en contra de Jesucristo. Y por eso que tenemos que tener mucho cuidado, amada iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que estamos enseñando nosotros, qué es el mensaje, cuál es el mensaje que nosotros estamos dando, porque podemos estar haciendo callar la voz del Señor Jesucristo, el evangelio. Saben, Dios desde el vientre de la madre de Pablo, Dios lo había llamado para predicar el evangelio, aunque el apóstol Pablo estaba haciendo todo lo contrario. Dice la Biblia en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, en el versículo 15, dice las escrituras, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelarme a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén, los que eran apóstoles antes que yo. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 15, él escribe con puño y letra que Dios lo apartó desde el vientre de su madre. Por eso es que no podemos desechar a nadie, aunque estén haciendo todo lo contrario, no lo podemos desechar. El apóstol Pablo tenía un llamado de parte del Señor y era predicar el evangelio de Jesucristo a los gentiles, no solamente a los judíos, sino a aquellos que quizás no esperaban salvación, aquellos que no estaban buscando, aquellos que no cumplían con las leyes del Señor. A ellos, aquellos que para los judíos era abominación hablarle a los gentiles. Recuerde lo que dice la Biblia en este capítulo 10,
cuando Pedro entra en casa de Cornelio y se da cuenta que todos eran gentiles, Pedro dice, ustedes saben lo que es abominación para un judío entrar en casa de los gentiles, pero Dios me ha mostrado que él no hace acepción de personas. Y solamente pues el Señor, el que puede limpiar y puede derribar de nosotros esas estructuras mentales que tenemos, que queremos hacer acepción de personas para predicarles el Evangelio. Y que por esta razón, porque hay muchos que tienen esas estructuras mentales, solamente están discipulando a gente cristiana, a gente evangélica, sabiendo y entendiendo que la misión es para aquellos que aún no han conocido de Jesús. Seguimos leyendo en Hechos capítulo 26, dice la Biblia, ocupado en el versículo 12, perdón, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosas de dar cosas contra la Dios. Y eso lo explicamos, ¿verdad? Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. En el momento que Jesús se le presenta a Pablo o a Saulo de Tarso, le da la circuncisión. En el momento que Jesús se te ha presentado a ti y a mí como el Señor y Salvador de nuestras vidas, que verdaderamente nosotros creemos en el nombre de Jesús, que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario, que Él estuvo limpio y sin pecado, que Él está al lado del Padre, a la diestra del Padre, que intercede por nosotros, que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre, y que un día vendrá por su iglesia. A usted y a mí nos entregó una asignación. Dice la Biblia en el versículo 16, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Jesús le estaba diciendo, yo no me aparezco a alguien por el simple hecho de aparecerle. Yo me le aparezco porque hay un motivo, hay una asignación, hay una razón por el cual el día que te hablaron de mí, yo te me aparecí. El día que te hablaron de mí, el Espíritu Santo selló en ti mi vida, en tu corazón. Y dice la Biblia, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Aquí nos está diciendo el Señor que Él nos va a guardar, que Él nos va a enviar y que cuando Él nos envía a cumplir con la gran comisión, Él nos va a guardar. Y dice, para que abras, ¿cuál era la función o la asignación que el apóstol Pablo tenía que cumplir? Dice la Biblia, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. El apóstol Pablo está diciendo, tienes una asignación. La asignación es sacar de las tinieblas a la luz admirable a toda esa gente que está a tu alrededor, aquella gente que no conoce de Jesús, aquella gente en el cual yo te voy a enviar. Te van a golpear, te van a traicionar, pero yo voy a estar contigo. Tienes esta misión. Saca de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Y en el versículo 19, cuando él le habla al rey Agripa la función, el por qué él cambió su manera de pensar, el por qué ahora no va a perseguir a los del camino, sino que él es uno del camino, el por qué se convierte a Jesús. Él dice en el versículo 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Y la pregunta en esta noche, si nosotros pues verdaderamente hemos sido diligentes o hemos sido rebeldes a esta visión celestial, a la visión de sacar de las tinieblas a la luz admirable a la gente.
si verdaderamente la visión celestial es la que hoy día se está viviendo en la iglesia, donde usted se está congregando, donde yo estoy presidiendo, si verdaderamente esta visión celestial está tomando poder. El apóstol Pablo dijo, no fui rebelde. Cuando él habla que no fue rebelde, es porque podemos ser rebeldes nosotros a la visión. Que hay una visión plasmada desde hace miles de años, que tenemos que ir y predicar el evangelio del reino, y no lo hacemos, somos rebeldes. Las escrituras dicen, el quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Es más, dice las escrituras en el versículo 20, cuando dijo, yo no fui rebelde a esta misión, sino que anuncié. La palabra es anunciar, es proclamar, es declarar, es predicar la palabra. Yo anuncié la palabra, yo prediqué el mensaje. Yo anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y en Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles para que se arrepintiesen. El apóstol Pablo sabía que hablar de él era hablar en el concilio, allí donde él estaba. Donde él estaba sabía que tenía que dar su testimonio, pero para donde Dios lo enviaba no era hablar de él, sino hablar de que la gente se arrepintiera y presentara a Jesús como el único Señor y Salvador de la vida. Él dijo, para que se arrepientan y se conviertan a Dios. Recuerden que para eso hemos sido llamados nosotros, para hacer volver el corazón de los hijos al Padre. Usted y yo tenemos que estar preparando el camino. Ya el primero que preparó el camino ya lo hizo, y fue Juan el Bautista. Por esa razón Jesús catalogó a Juan el Bautista como el mayor, el hombre mayor que él había conocido. Entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan el Bautista. Y recuerden que Juan el Bautista no hizo milagros, no hizo señales, no hubo portento, no hubo maravilla. Juan el Bautista preparó el camino y preparó el corazón de los hijos para que pudieran recibir al Padre a través de Jesús. Y Cristo viene pronto. Cristo viene, y usted y yo tenemos una asignación, es de presentarlo a Él como el Señor y el Salvador de las vidas. Si usted me acompaña rapidito al libro de 2 de Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 17, y esto lo hemos hablado muchas veces, que nosotros solamente, y este es un versículo muy famoso, porque si yo les cito a ustedes, de modo que si alguno está en Cristo, usted me dice lo demás, usted me dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y la enseñanza quedó hasta allí. La revelación quedó hasta allí, pero Dios no quiere que nos quedemos hasta allí. Dios quiere que sigamos leyendo, y para que podamos ver que si yo soy nueva criatura en Cristo Jesús y que todo es hecho nuevo, y no es hecho nuevo de que yo voy a tener una nueva casa, yo voy a tener un nuevo carro, yo voy a tener nuevas ropas. Eso no, eso es añadidura. Eso no, nada tiene que ver con el reino. Mas la Biblia dice en el versículo 18, cuando dice que las cosas viejas pasaron y aquí son hechas todas nuevas, dice la Biblia, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. No fue porque Dios quiso reconciliar a una persona con él por los hechos de usted. No, es por Cristo, es a través de Cristo. Y dice que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó, esa es una gran comisión. En el versículo 19, si usted está apuntando allí, nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores. Cuando hablamos de embajadores, alguien que está a la disposición o tiene el poder de ejecutar normas en un lugar determinado. Alguien que puede posicionarse de un territorio. Esto es embajadores. Usted y yo somos embajadores de Cristo, pero dice la Biblia, así que somos embajadores en nombre de Cristo,
como si Dios nos rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Porque aquel que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Entonces queremos las cosas nuevas, pero no queremos el mensaje de la reconciliación. No queremos esa asignación. Él nos ha consignado, Él nos asignó un mensaje que es a través de Cristo Jesús. Reconciliar. Miren, tanta gente que hay sin conocer a Jesús. Tanta gente apartada, gente que conoció un día a Jesús y estaba como lo que dicen las Escrituras en Mateo capítulo 13, cuando dice la Biblia que el sembrador salió a sembrar y lanzó semillas por donde quiera y cayeron en diferentes terrenos. Y él decía, una de las que se las comió las aves, esa tenía un gozo tan corto que se le acabó el gozo y se le acabó todo y ya no tiene a Jesús en su corazón. Gente que usted quizás me está diciendo, pastor, usted no sabe cuántas veces yo he salido a sitiar el lugar donde yo vivo, cuántas veces he ido a predicar el evangelio, la gente tiene el corazón duro. Usted y yo no somos los que vamos a redarguir el corazón del hombre. Usted y yo solamente somos responsables de llevar el mensaje de salvación, de llevar el mensaje de salvación para toda criatura, para toda criatura, independientemente o la religión que profesa o la actividad que está haciendo, porque muchos decimos, no porque es borracho, no porque es brujo, no porque es maldiciente. Usted no está llamado para elegir a quién va a predicar el evangelio. Usted le predica el evangelio a toda criatura. Entonces, el apóstol Pablo pues tenía esta asignación, tenía una visión celestial que no podía ser rebelde a la visión celestial. Hoy día, pues, lamentablemente, hay instituciones, hay iglesias que no están saliendo a predicar el evangelio. Hay iglesias que no lo están haciendo, que son rebeldes a la visión celestial, que se están alimentando entre ellos mismos. Hay iglesias espiritualmente obesos, no quieren salir de cuatro paredes. No hay un equipo de evangelismo, no se disipula, no se sale a predicar el evangelio, no se visita al enfermo, no se visita al que está en la cárcel, no se lleva el mensaje de salvación a los confines de la tierra. Entonces, pues, el Señor nos ha asignado esto. Nos ha asignado desde el momento que Él tomó el poder, desde el momento que cuando Él murió en la cruz del Calvario, Dios le asignó un poder. Y que este poder Él lo usa para decirnos a nosotros, vayan y prediquen, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y qué lindo, ¿no? Porque este mensaje de salvación no ha caducado. ¿Saben? Cuando Juan el Bautista predicaba, Juan el Bautista decía, arrepentíos. Recuerden que Juan el Bautista, él predicaba su mensaje, era de arrepentimiento de los pecados y él bautizaba con agua para preparar el camino. Pero dice la Biblia que Juan el Bautista se paraba por las calles, por los ríos, por las montañas, por el desierto. Dice la Biblia que creció. En Lucas capítulo 1, verso 80, dice la Escritura, y el niño creció en el desierto. Y de repente salió del desierto predicando la palabra. Y el mensaje que tenía no era un mensaje teológico, no era un mensaje con mucha palabra. Él solamente decía, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se acerca. Y cuando Juan el Bautista fue encarcelado, dice las Escrituras, de que Jesús salió de tierra de Zabulón y Neftalí, donde había mucha tiniebla, dice la Biblia, se vio una gran luz. Y Jesús salió predicando diciendo, arrepentíos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya no era que ya estaba cerca, sino que se había acercado. Y cuando Jesús estaba entre los fariseos, y los fariseos lo acusaban de Belcebú, que era el príncipe de la monja, que echaba fuera demonios a través de Satanás, Jesús dijo, si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, quiere decir
que ya el reino de los cielos está entre ustedes. Y el mismo Jesús, en el libro de Mateo, en el capítulo 28, en el versículo 19 en adelante, cuando le dice, por tanto, ir y hacer discípulos a toda criatura, Jesús dijo, también dio una promesa. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando usted y yo salimos a predicar el Evangelio, tengan la seguridad, tengan la convicción de que Jesús está entre nosotros. Es más, si usted va a las Escrituras, en el libro de Marcos, en el capítulo 16, en el versículo 20, dice las Escrituras que los apóstoles predicaban la palabra y el Señor mismo, dice la Biblia, iba detrás de ellos confirmando con señales, milagros y prodigios lo que ellos decían. Entonces Jesús nos dejó también al Consolador. Él nos va a enseñar todas las cosas. El mismo Jesús le dijo a sus discípulos, cuando los metan presos, cuando los agarren, cuando tengan que predicar la palabra, no se preocupen de hablar lo que tienen que decir, porque el Espíritu Santo les enseñará todo. Él es el que va a hablar a través de usted. Entonces, cuando usted va con esa convicción, Señor, yo no sé nada, pero lo que sí sé es que tú vas a estar conmigo, que tú me vas a ayudar. ¿Cuál fue el mensaje evangelístico que dio la mujer samaritana? La mujer samaritana no habló con teología, la mujer samaritana no habló con palabras persuasivas, de vanas palabrerías, como dice el apóstol Pablo. La mujer samaritana solamente va y le dice en la villa donde ella vivía, me he conseguido a alguien que habló todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y la gente fue a ver. Esto era el mensaje. A veces queremos, no, pastora, lo que pasa es que yo me tengo que saber por lo menos 10 libros de los 66 libros de la Biblia para predicar el Evangelio. Usted solamente tiene que presentar a Jesús. Usted solamente tiene que hablar de Jesús. Ya lo demás vendrá. Ya después usted va a ser discípulo. Usted presente a Jesús como el Señor y Salvador de las vidas. Acompáñenme a Primera de Corintios, en el capítulo 2. El apóstol Pablo también, ya convertido, ya el apóstol Pablo había dejado, dice la Escritura, que el apóstol Pablo, una de las cosas que decía, todo mi conocimiento, todo lo que yo sé, yo lo he hecho por basura. Porque él decía, no, yo todo el conocimiento de la secta religiosa, toda religión, toda esa secta de los fariseos religiosos, que lo que quieren es matar al dador de la vida, lo que quieren es acabar con la voz que anuncia el Evangelio. La gente que sale a anunciar el Evangelio del Reino es criticada. La gente que sale a anunciar el Evangelio del Reino es acusada. Lo acosa el poder político, el poder religioso, el poder judicial. ¿Por qué? Porque quieren callar la voz del Evangelio. Y el apóstol Pablo, al darse cuenta que todo lo que él sabía no era comparado con la revelación que tenía a través de Jesús. Recuerden que Jesús dijo, esto lo vas a decir cuando yo me volveré a parecerte a ti, yo te voy a seguir enseñando lo que tú vas a hablar. Por eso que Pablo siempre iba y hablaba de Jesús. ¿Se metía en problemas? Sí, se metía en problemas. De tal manera, si usted lee el Hechos capítulo 9, del verso 30 en adelante, el apóstol Pablo estaba metido en problemas. Los griegos querían matarlo, porque el apóstol Pablo decía que Jesús era el Cristo. La iglesia no tenía paz por la manera de cómo Pablo predicaba. Dice la Biblia que después se tuvieron que llevar a Pablo, se lo llevaron a Tarso para tener un año allá en Tarso. Y dice las Escrituras, entonces la iglesia tenía paz. Pablo duró un año instruyéndose con el Espíritu Santo. Y dice la Biblia que cuando lo fueron a buscar, Bernabé lo fue a buscar, lo consiguió enteramente entregado en la misión. En esta visión que dice la Biblia en Hechos 26, 19, no fui rebelde a la visión celestial. Entonces, Pablo, todo su conocimiento lo tiró a un lado, lo echó por basura. Dice, hay una revelación mejor que es Jesucristo y en él y el poder del Espíritu Santo. Y en Primera de Corintios, en el capítulo 2, si usted me permite leer, dice la Biblia, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarle el testimonio de Dios, no es el testimonio de usted, no es mi testimonio, yo no le voy a hablar a la gente de mi testimonio,
sí va a servir su testimonio, pero es el de Dios. ¿Cuál es el testimonio de Dios? Desde que el momento de que la raza humana peca en el jardín del Edén, Dios tiene que diseñar, Dios tuvo que meterse en estrategia y tener un diseño de salvación. Y que a través de Jesús, que lo llamó en Génesis 3:15 como la simiente, a través de Cristo iba a salvar el mundo. Este es el testimonio de Dios. Esto es lo que Pablo hablaba. Sí, la humanidad cayó. El enemigo engañó a la humanidad y cayó, pero tengo un testimonio que darle. Dios a través de Jesús salvó al mundo. A través de que Jesús se entregara en la cruz del Calvario, Dios salvó el mundo. Por eso que dice la Biblia en Gálatas 4, en el verso 4 y 5, cuando vino el cumplimiento de la promesa de esa simiente, vino Jesús nacido de mujer y nacido bajo la ley para redimir a todos los que estaban en la ley. Entonces el apóstol Pablo va a Corintios, pero les dice que ya él no va con vanas palabras. Me imagino a Pablo antes de la revelación de Cristo como predicaba, que en el hebreo, que en el griego, que en el arameo, que en las raíces hebreas. Me imagino a Pablo hablando teología, ¿verdad? Recuerden que la secta donde estaba Pablo era la más rigurosa, la más religiosa, la más fuerte. Eran dos escuelas que habían en ese tiempo. No las sé pronunciar, era Kilei y Shammai, algo así se llamaba. Y la escuela de Pablo era aquella que apedreaba a la prostituta, era aquella que mataba a los que predicaban el evangelio de la paz, era aquella que expulsaban a la gente, como expulsaron al hombre que Jesús sanó, lo expulsaron de la sinagoga porque era mayor. Esa era la secta. La otra secta, que también era de los fariseos, era la que estaba Nicodemo. Recuerden Nicodemo en Juan capítulo 3, el que fue a Jesús de noche y le digo, sabemos que tú eres de Dios porque nadie hace las cosas que tú haces si Dios no está con él. Pero aunque en la de Nicodemo aceptaba a Jesús que era de Dios, no lo aceptaba como Cristo. En la de Pablo no aceptaban a Jesús como Cristo. Entonces Pablo tuvo que echar todo ese conocimiento, echarlo a la basura, cuando vino la revelación perfecta de la persona de Jesucristo. Cuando Jesús mismo se le presentaba, él se le hablaba. Recuerden que en Hechos capítulo 27, en el naufragio, Pablo le dijo a la gente, el Señor a quien yo le sirvo, él se me apareció anoche. Él se me apareció. Jesús se le presentaba a Saulo o a Pablo constantemente. Entonces, en Primera de Corintios, en el capítulo 2, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. El apóstol Pablo, no, yo esa excelencia de palabras la he hecho a un lado. Solamente tengo que hablar de Cristo y de este crucificado y de lo que Cristo puede hacer en la vida. Pues me propuse, dice el apóstol Pablo, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Amada iglesia, usted no tiene que saber más nada, ni teología, ni estudios bíblicos, ni cuántas lenguas hebreas o lenguas celestiales usted puede hablar. Usted por la lengua, usted no va a salvar a nadie. Usted solamente llevando el mensaje de salvación a través de Cristo Jesús. El apóstol Pablo dijo, yo no quise saber nada, solamente de Cristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con vanas palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. O sea que tu fe no puede estar fundada en ningún hombre. Ay, como predica el pastor, como predica la pastora, como es el evangelista, el profeta. No, Señor. La fe de usted tiene que estar fundamentada en Dios, porque la sabiduría, aquí cuando hablamos de sabiduría, dice la Biblia, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que mueren, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría que es oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Sabiduría oculta.
La sabiduría de Dios está oculta. Y dice la Biblia, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Está hablando de la sabiduría. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria, a Jesucristo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, Dios está preparando la sabiduría de la revelación de la persona de Jesucristo para entregársela a aquel que ama al Señor Jesús. Y dice la Biblia, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Fíjense lo que dice el versículo 12 del capítulo 2 de Primera de Corintios. Está el Espíritu del mundo y el Espíritu de Dios. Y dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que de Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. El apóstol Pablo está diciendo, ya yo no vengo a hablarle porque Gamaliel me enseñó. Yo vengo a hablarle porque Jesucristo a través del Espíritu Santo me está enseñando todas las cosas. Recuerden que Jesús dijo, el Espíritu Santo, Él les enseñará todas las cosas. Cuando es la sabiduría de Dios, entonces la sabiduría humana se tiene que callar. Cuando la sabiduría de Dios está en usted y está en mí, la sabiduría, el argumento humano, la sabiduría humana, todo teólogo, toda persona que quiera discutir con usted, se tiene que callar. Cuando usted solamente se enfoca en hablar de Jesucristo y de este crucificado. Y por eso que el apóstol Pablo dijo, ya yo no vengo con vanas palabrerías, ya yo no vengo a esto, yo solamente vengo a mostrarle a Jesucristo. Y dice la Biblia en el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de usted y yo tenemos la mente de Cristo, entonces tenemos que actuar como Jesús actuaba, tenemos que andar como Jesús andaba. Dice la Biblia que el apóstol Pedro un día lo estaba buscando y había una multitud buscando a Jesús. Y dice las escrituras que Pedro le dijo, Señor, te busca una multitud. Y Jesús le dice, vamos a las aldeas vecinas a predicar el evangelio, porque para esto yo he sido enviado. Jesús no se dejaba llevar porque una multitud lo estaba siguiendo. Jesús sabía cuál era su asignación. En la casa de mi padre, en el negocio de mi padre me conviene estar. Jesús sabía cuál era su comida. Mi comida no es la de esta tierra, mi comida es la comida del Señor. Jesús sabía cuál era la asignación. De tal manera, lo que Jesús sabía era que tenía que después ir a entregar su espíritu en la cruz del Calvario, para que usted y yo, o para que a él se le asignara un poder y después entregárnoslo a nosotros. Por eso que él dijo, se le será entregado la promesa de mi Padre. Aquello que Dios prometió en el Antiguo Testamento, en el libro de Joel. Y será entregada la promesa de mi Padre, donde voy a derramar mi espíritu sobre toda carne. ¿Y usted cree? Jesús murió solamente para darle vida eterna a usted nomás. Jesús murió solamente para darle vida eterna a una denominación. Jesús dice la Biblia en Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, de que Jesús murió por el mundo para que el mundo tenga la oportunidad de arrepentirse. Pero ¿quién está llevando el mensaje de salvación? Como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10. Si nadie le va a llevar el mensaje. Gloria por aquellos hombres y mujeres, aquellas instituciones, aquellas iglesias que salieron y que entendieron la visión.
y que no fueron rebeldes a la visión celestial, sino que se levantaron, como dice el apóstol Pablo, me levanté y fui diligentemente a predicar el evangelio del reino. Y esto es lo que nosotros, pues, tenemos que enfocarnos, amada iglesia. Y decimos desde los altares, Cristo viene pronto. Pero ¿qué estamos haciendo para recibir a Jesús? ¿Qué estamos haciendo? Si Cristo viene hoy, nuestra familia, si Cristo viene hoy, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio, nuestros vecinos, ¿qué pasará con ellos? Pastora, ya yo le hablé de Jesucristo. Gloria al Señor. Lo más importante es eso, que usted hable, usted le hable de Jesucristo. Para donde usted vaya, hay gente que lo va a rechazar. Recuerden cuando Jesús le dijo a Juan y Andrés, entren a Juan y a Jacobo, entren a la villa samaritana y hablen de mí. La Biblia dice que la villa samaritana no aceptó el mensaje, no aceptó que Jesús entrara. Ellos rechazaron a Jesús. Y aunque rechazaron a Jesús, la reacción de Juan fue querer orar o pretender orar como oró Elías para que descendiera fuego del cielo y consumiera la villa samaritana porque no escuchó el mensaje de salvación o porque no aceptaron a Jesús. Jesús le dijo a Juan, Juan, aún tú no sabes de qué espíritu eres. Recuerde, hay dos espíritus, el del mundo y el espíritu de Dios. Aún tú no sabes de qué espíritu eres porque el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo. El Hijo del Hombre no vino a matar a la gente. El Hijo del Hombre vino a salvar el mundo. Y esto fue lo que Jesús lo dijo en Lucas capítulo 19, versículo 10, cuando estaban en la casa de Saqueo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se habían perdido. Si usted me acompaña rapidito, ya no sé en qué hora es, 8:14, si usted me acompaña rapidito a los salmos, me llama la atención lo que dice las escrituras en el Salmo 68, en donde Dios le permitió a David ver algo tremendo. Dios le permite a David. En el Salmo 68, en el versículo 11, Dios le permite a David visualizar lo que hoy día están viviendo muchas iglesias. Y es que están anunciando el Evangelio. Dice la Biblia, el Señor daba palabra, había grande multitud de las que llevaban buenas. El Señor, dice la Biblia, el Señor daba la palabra y una gran multitud llevaban por todas partes las buenas nuevas de salvación, presentando a Jesús como el Señor y Salvador de las vidas. Bueno, yo espero que esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida, como lo fue para la mía. Que recuerden que Cristo les ama, su pastora también. Bendiciones.